Insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se define por la reducción del filtrado glomerular en más del 50% medido por el clearance de creatinina, y también se define por la duplicación de los niveles de creatinina sérica en una cuestión de horas o días. La clínica que puede dar estos pacientes consiste en un síndrome urémico debido al depósito de estas sustancias tóxicas en nuestro organismo que no son eliminadas por el riñón, y el síndrome urémico puede ser leve, con náuseas, vómitos y anorexia, o puede ser un síndrome urémico grave, con pericarditis y encefalopatía. Después, secundario a la oliguria, vamos a tener una sobrecarga de volumen, ¿sí? Que se debe tratar, porque si no, por ejemplo, puede dar lugar al establecimiento de un edema agudo de pulmón con crepitantes basales, que es muy peligroso. Después también da como manifestaciones clínicas disturbios electrolíticos como la hiperfosfatemia, la hipercalemia, y también puede dar lugar a una acidosis metabólica. Respecto a la clasificación, la insuficiencia renal aguda se clasifica en prerrenal, parenquimatosa y posrenal u obstructiva. La más frecuente es la IRA prerenal, que va a tener como principal etiología la hipoperfusión renal, que puede ser secundaria a una deshidratación, a una disminución del gasto cardíaco, por una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser debido a una vasodilatación sistémica por una sepsis, y también puede verse a una estenosis de la arteria renal. Más específicamente hablando de esta última etiología, nosotros tenemos que la estenosis de la arteria renal va a tener como factores causantes la aterosclerosis en pacientes mayores de 50 años, y en mujeres jóvenes debemos pensar en fibrodisplasia de la túnica media. La consecuencia de tener un diámetro disminuido de la arteria renal es que este riñón va a estar hipoperfundido y por ende va a tener una activación persistente del SARA, que va a conducir en el desarrollo de una hipertensión secundaria. Entonces siempre debemos sospechar de una estenosis de la arteria renal en un paciente con hipertensión refractaria al tratamiento con 3 o más drogas en los extremos de la vida. Además, también podemos obtener en el examen físico un soplo abdominal a nivel de la arteria renal, porque al haber la estenosis se genera una turbulencia que en la auscultación determina un soplo abdominal. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el método que se utiliza es un Doppler renal, en donde al denotar una velocidad de flujo sanguíneo mayor a 200 centímetros por segundo, esto se relaciona con una estenosis ya superior al 60%. Y después podemos confirmar con una angio-TC o una arteriografía. Y en el caso de que corresponda a una fibrodisplasia, en la arteriografía vamos a ver una imagen arrosariada. Y el tratamiento va a depender de la etiología. Entonces, si se debe a una aterosclerosis del segmento distal de la arteria, nosotros vamos a indicar una revascularización con colocación de un stent. Mientras que si se debe a una fibrodisplasia de la túnica media, vamos a indicar revascularización con angioplastía. Después, siguiendo con la IRA parenquimatosa, que es la forma más frecuente en pacientes críticos,
vemos que la principal etiología es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda se va a caracterizar por un FeNA, una excreción fraccional del sodio, mayor al 1%, y en el sedimento urinario se caracteriza por cilindros granulosos. Tiene diferentes causas. Dentro de las causas está la nefropatía por contraste iodado, ¿sí? Que es aquella que se produce luego de 3 días de la administración intravenosa de contraste iodado. Entonces por eso es mejor prevenir que padecerla. Entonces antes de administrar contraste iodado se indica una hidratación venosa con solución isotónica, y también se puede utilizar acetilcisteína por vía oral. Esta última disminuye el daño oxidativo, pero su uso es controverso, por lo que algunos lugares dejaron de utilizar y quedaron solamente con la hidratación venosa con solución isotónica. Después, la necrosis tubular aguda puede verse a una rhabmiólisis, que es la necrosis del músculo esquelético, que puede ser secundaria a un trauma, entonces se conoce como crash syndrome. Puede ser secundaria a una isquemia muscular y va a culminar con la liberación de mioglobina, que a nivel tubular renal es tóxico. Entonces vamos a tratar de eliminar esta mioglobina lo más rápido que podamos. Dentro de las manifestaciones clínicas de la rhabmiólisis, nosotros vamos a tener una mialgia acompañada por debilidad muscular, oliguria y una orina oscura, que es muy característica de esta enfermedad. El diagnóstico se va a hacer con niveles elevados de enzimas musculares, como la lactato deshidrogenasa y la ACK, con niveles elevados de mioglobina, con trastornos electrolíticos característicos, consistentes en una hiperfosfatemia, una hipercalemia y una hipocalcemia, más una acidosis láctica. Y el tratamiento consiste en un tratamiento inicial en la colocación de suero fisiológico 0,9%, 1,5 litros por hora, y tratamos de alcanzar una diuresis de 200 mililitros por hora. Una vez que logramos este objetivo, pasamos al tratamiento de manutención, en donde cambiamos a un suero a 0,45% con bicarbonato de sodio para corregir la acidosis láctica y manitol. Y después corregimos los disturbios electrolíticos. Otra posible causa de una necrosis tubular aguda corresponde a un síndrome de lisis tumoral, que es secundario a la destrucción abrupta de una gran cantidad de células, que puede ser debido a una neoplasia muy agresiva, como es el linfoma de Burkitt, o debido al tratamiento quimioterápico. Las manifestaciones clínicas del síndrome de lisis tumoral corresponden a una ira oligúrica con trastornos electrolíticos similares a los que observamos en la rhabmiólisis, que corresponden a hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia. Y además va a tener una relación ácido úrico urinario por creatinina urinaria mayor al 1. Para el diagnóstico podemos utilizar los criterios de Cairo-Bishop, en donde se diagnostica con 2 criterios laboratoriales más un criterio clínico. Los criterios laboratoriales son ácido úrico, fosfato y potasio aumentados y calcio disminuido.
Y los criterios clínicos pueden ser arritmia, convulsión, muerte súbita abortada. Entonces es mejor prevenir que padecerla. Y para la prevención tenemos una hidratación venosa vigorosa. Si además este corresponde a una neoplasia que tiene un medio riesgo de producir un síndrome de lisis tumoral, como es el mieloma múltiple y el carcinoma microcítico pulmonar, nosotros agregamos a la hidratación venosa 600 miligramos por día de halopurinol. Y cuando es de alto riesgo la neoplasia, como el linfoma de Burkitt, agregamos también uratoxidasa recombinante. Después, además de la necrosis tubular aguda, vamos a tener como posible causa de una ira parenquimatosa a la nefritis intersticial aguda, cuya causa más frecuente es la alergia a AINES, a antibióticos, ¿sí? Y esta se va a diagnosticar en un paciente con eosinofilia, con manifestaciones alérgicas como un rash cutáneo y un FeNA mayor al 1%. Y el tratamiento consiste en suspender el fármaco al que la persona tiene alergia, cambiarlo por otro si es necesario, y además agregamos corticoides 1 miligramo por kilo de prednisona por vía oral durante 2 semanas. Y después, como última y posible causa de ira parenquimatosa, tenemos a las glomerulonefritis, como por ejemplo la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Luego tenemos a la ira obstructiva, ¿sí? Que a nivel de la vejiga, la obstrucción puede deberse a un cáncer de próstata, puede verse a una vejiga neurogénica, a nivel ureteral puede verse a un cáncer o una compresión externa por una linfadenopatía, por una fibrosis retroperitoneal, o también puede deberse a una nefrolitíasis. Y también podemos tener una obstrucción a nivel tubular debido a la precipitación de determinadas sustancias como el ácido úrico y oxalato de calcio, por ejemplo. Y por último, como tratamiento general, nosotros vamos a tener que la ira prerrenal se trata con reposición volémica más tratamiento de soporte. Reposición volémica porque la principal causa era una hipoperfusión renal. La ira parenquimatosa se trata tratando la enfermedad de base más tratamiento de soporte, controlamos los disturbios electrolíticos, suspendemos fármacos nefrotóxicos como los AINES y después están, si necesario, la diálisis. Los criterios para la diálisis son A, E, I, O, U. A, de acidemia metabólica refractaria al tratamiento. E, de electrolitos, una hipercalemia refractaria al tratamiento. I, de intoxicación con metanol, etilenglicol, litio o salicilatos. Y S, en realidad O, que es sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento. Y U, de síndrome urémico grave, como una pericarditis o una encefalopatía. Y a esta neumotécnica se le agrega un último criterio que consiste en un filtrado glomerular inferior a 15 mililitros por hora. Y después, el tratamiento de la ira posrenal u obstructiva consiste en un tratamiento de soporte más una desobstrucción del flujo renal.